Un saludo estudiantes de la Cuevita, les habla Oscar Domínguez Villegas. Miren, pues la intención de este video es pues darles alguna guía para que puedan resolver sus problemas que corresponden a la actividad número 3. Recuerden que la primera semana de mayo van a subirse calificaciones. Tenemos prácticamente una semana para que ustedes suban su actividad número 3, quienes falten de esta actividad y las demás actividades que aún se pueden entregar. Así es que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Miren, vamos a ver rápidamente varios temas en este video. Seguramente serán dos videos para poder ver los ejercicios. Los temas serían diferencia de potencial, corriente eléctrica, resistencia, ley de Ohm, potencia, potencia eléctrica y circuitos eléctricos. Les quiero comentar que ustedes recibieron una guía en donde se decía que tenían que resolver algunos problemas. Sinceramente no es fácil, pues, porque si leyendo los temas de repente es complicado resolver los problemas, o estando en clase también es complicado, pues imagínense en esta situación en la que nos encontramos. Así es que les pido que se concentren mucho en este video porque pues vienen los procedimientos y las fórmulas y cómo se aplican. Si ustedes analizan y revisan este video, van a darse cuenta que en realidad es sencillo, los problemas son sencillos por resolver y pues basta con que se fijen en este video, vaya, para que puedan resolver sus problemas. ¿Qué les voy a dejar? No olvidar el tema de notación científica y prefijos. Esto también lo abordamos en un video la ocasión anterior. Y pues, bueno, ya nos tocará verlo más adelante en física, pero quiero abordarlo porque va a haber problemas en los cuales se van a mencionar. Por ejemplo, esto de los notación científica tiene la intención de que ustedes puedan expresar números muy grandes o números muy pequeños de una manera muy especial. Por ejemplo, esto de 3 por 10 a la 6 newtons, en este caso es una unidad de medida, pues no quiere decir más que al 3 se le agregan o se le colocan a la derecha 6 ceros. Entonces 3 por 10 a la 6 en realidad quiere decir 3 millones. Aquí aparecen newtons, pero pues podemos hablar de otras unidades de medida. Otro ejemplo sería el siguiente. Si queremos expresar una cantidad de electrones, que es como se indica con esta letrita E y un símbolo negativo arriba, 3.3 por 10 a la 5 no es más que recorrer este punto que se encuentra entre los dos números 3 hacia la derecha, y en realidad este 3.3 por 10 a la 5 quiere decir 330.000 electrones. Otro ejemplo sería el siguiente. Aquí hablamos de prefijos. 10 kilómetros, pues kilo quiere decir 1000. Entonces sería como decir 10 por 1000 metros. Por eso son 10.000 metros que aparecen aquí. Entonces, una forma de abreviar los kilos es con la letra K. Y otro ejemplo de lo que vamos a utilizar sería 5 miliamperes. Este ya es una cifra menor de cero. Entonces, fíjense ustedes que es una cifra muy pequeña. Fíjense ustedes que el mili quiere decir dividir la cantidad entre 1000, es dividir 5 entre 1000 y nos va a dar 0.005 amperes. Entonces, pues de alguna manera esta notación científica y los prefijos permiten abreviar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Esto lo veremos más adelante seguramente en clase cuando pues nos toque llegar a ese tema. Y lo menciono porque a pesar de que no se ha visto, pues tendrá que tocarse algún tema de estos dentro de los problemas. Así es que bueno, procuraré también al final de este video agregar pues un enlace, a ver si puedo agregar yo un enlace para que puedan tener acceso a un video que está en YouTube y que habla justamente de esto. Bueno, el primer tema es diferencia de potencial. Quiero comentarles que en este video no voy a hablar necesariamente de lo que es diferencia de potencial porque ya habrá unas preguntas que tendrán que responder, que ya están publicadas de hecho y que ustedes tienen que revisar, leer su libro y contestar. Aquí vamos a enfocarnos básicamente en las fórmulas. Pero bueno, voy a comentar solamente una pequeña definición de cada uno de los temas. Por ejemplo, esa diferencia de potencial no es más que una diferencia de electrones entre los extremos de un cable en un circuito eléctrico. Los electrones, acuérdense que son empujados por fuerzas electrostáticas. Bueno, para ese tema vamos a utilizar una fórmula, la fórmula del trabajo. Pues en física el trabajo se representa con una W mayúscula y se mide en joules. Y ese trabajo se puede calcular multiplicando una fuerza que se mide en newtons por una distancia que se mide en metros. También vamos a utilizar una fórmula, la fórmula de la diferencia de potencial. Esa fórmula
indica que esa diferencia de potencial que se expresa en volts es igual al trabajo que se expresa en joules por una carga que se expresa en coulombs. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Quiero comentarles que iré agregando en la parte del extremo derecho las fórmulas que vamos a ir mencionando para que vean que en los problemas que se van presentando, pues podemos elegir una u otra fórmula para resolver cierto problema. Por ejemplo, en este caso dice, si se realizó un trabajo de 800 joules, ese es trabajo, como lo dice ahí, para mover 20 coulombs de carga eléctrica de un punto a otro. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre ambos puntos? Bueno, el paso número 1 es primero describir nuestros datos con los que contamos. Ya decíamos que el trabajo es de 800 joules, la carga es de 20 coulombs y me pide la diferencia de potencial. Evidentemente yo utilizaría la segunda fórmula que está utilizando, que está mencionando trabajo y carga. Y son datos con los que ya cuento, así es que simplemente expreso mi fórmula, reemplazo los valores y obtengo un total. Deben expresar ustedes cuando hagan sus problemas o lo resuelvan, deben de expresar también no solamente las cifras, sino también la unidad de medida. Yo les pido que circulen su resultado para poder identificarlo rápidamente. Bueno, pues ese es el resultado y bueno, ustedes tendrán que resolver el problema número 2 de la página 79 de la actividad de aprendizaje número 4. Entonces, ese problema que les estoy mencionando se resuelve de manera muy similar a como están viendo este problema resuelto. Vamos con el siguiente tema, que es corriente eléctrica. Y aquí solamente comentarles que esa corriente eléctrica pues es un flujo de electrones que recorre un circuito desde un punto de mayor energía potencial a otro que tiene menor energía potencial. Así se podría definir. Hay dos tipos de corriente eléctrica, la corriente directa y la corriente alterna. Ya les tocará responder, repito, en su libreta unas preguntas donde tienen que definir qué es corriente directa y qué es corriente alterna. Aquí nos enfocamos en las fórmulas. La primera, la fórmula de la corriente eléctrica, habla de la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperes. Va a ser igual a la carga en coulomb sobre el tiempo en segundos. Bueno, esta es la fórmula original, pero pudiéramos variar. Si en algún problema me piden, por ejemplo, calcular la carga, pues despejo simplemente la carga de la fórmula original. O si me piden el tiempo, pues despejo el tiempo de la fórmula original. Entonces, en un cierto instante pueden pedirme cualquiera de las tres fórmulas. En este ejemplo que ven a continuación, ya coloqué a la derecha la fórmula de la intensidad por si la ocupamos. Que de hecho vamos a ocuparla, por supuesto. Este problema 2 tiene dos incisos. Dice a continuación, una lámpara se alimenta con un diferencial de potencial de 1.5 volts. A través del circuito circula una corriente de 300 miliamperes. Ahí mencionamos los miliamperes. Es decir, esos 300 se van a dividir entre 1000 para obtener el valor real en amperes. Nos pide, como en el inciso A, la carga eléctrica que pasa por el conductor en 3 segundos. Bueno, primero establezcamos nuestros datos. Contamos con una diferencia de potencial o un voltaje de 1.5 volts. Contamos con una intensidad de corriente eléctrica de 300 miliamperes que ya dividí entre 1000 para obtener el valor real en amperes, que es 0.3 amperes. Y también tengo un tiempo en segundos. Siempre que nos den un tiempo, habrá que expresarlo en segundos. Si mencionan horas o minutos, siempre habrá que convertirlo a segundos. Y nos piden en el inciso A en la carga eléctrica. Bueno, la pregunta sería para ustedes, ¿cuál sería la fórmula que podremos utilizar en este caso? Para calcular la carga eléctrica. Si nos damos cuenta, podríamos utilizar la tercera, porque aquí tengo la carga eléctrica y también tengo intensidad. Bueno, aquí tengo la carga que me están pidiendo y cuento con la intensidad, lo estoy viendo aquí, y cuento con el tiempo, así es que simplemente despejo la carga eléctrica. Si recuerdan ustedes, es simplemente multiplicar intensidad por tiempo. Son valores con los que ya cuento, así es que lo reemplazo y obtengo un total o un resultado. ¿De acuerdo? Así de sencillo es esto. Si mis datos me dan para colocar los valores en una fórmula, pues despejo el valor que sea necesario. Ok. Ejercicio 2. Una lámpara se alimenta con un diferencial de potencial de 1. Bueno, perdón, es el mismo problema. No voy a repetirlo. Más bien, ahora cambia solamente el inciso. Dice el inciso B. Determinar el trabajo realizado sobre dicha carga en los 3 segundos. Otra vez establezco los datos con los que ya cuento, que es el voltaje, es la intensidad, es el tiempo, pero también cuento pues con un dato que ya obtuve en el inciso anterior, que es la carga eléctrica.
Me pide el trabajo realizado, pues en este caso en particular utilizaré yo la segunda fórmula. ¿Por qué la segunda? Porque en la segunda fórmula voy a utilizar, además del trabajo, que es lo que me pide, un voltaje y una carga, que son valores con los que ya cuento. Alguien diría, oye, ¿y la primera no se podría utilizar? Pues no necesariamente, porque no cuento con una fuerza ni cuento con una distancia. Así es que utilizaré la fórmula, despejo simplemente el trabajo. Como la carga se encuentra dividiendo al trabajo, pasa multiplicando y por eso tengo aquí trabajo es igual a voltaje o diferencia de potencial por carga. Simplemente reemplazo los valores y obtengo un resultado. Bueno, con respecto a estos problemas que les acabo de mencionar, van ustedes a resolver el problema 1 y el problema 3 de la página 85, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 7. Muy bien. Vamos con la ley de Ohm. En este caso, en el caso de la ley de Ohm, pues diríamos que es simplemente una relación entre la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos serviría para calcular o identificar el flujo de las cargas eléctricas en un circuito. La fórmula básica de la ley de Ohm habla de un voltaje que se mide en volts, una resistencia que se mide en ohms, en honor a la persona que pues estableció esta ley de Ohm, y se representa además con la letra omega, y la corriente en amperes. Al igual que en los casos anteriores, también es posible modificar, no modificar la fórmula, más bien despejar los elementos que sean necesarios. Por ejemplo, si en un instante determinado me piden despejar u obtener la intensidad, simplemente despejo la intensidad de la fórmula original. O si me piden resistencia, pues hago lo mismo, despejo resistencia de la fórmula original. Depende de qué es lo que me pidan. Bueno, vamos a resolver un problema y vean cómo ya coloqué en la parte derecha también esa fórmula de la ley de Ohm. Dice el problema, el ejercicio número 3. Determina la corriente eléctrica que circula por un foco que es alimentado por una pila de 6 volts y cuya resistencia es de 443.21 ohms. Bueno, pues establezco mis datos. Me está dando el voltaje, perdón, me pide la corriente eléctrica, me da el voltaje y me da también una resistencia. Bueno, pues en este caso, como me pide la intensidad de corriente eléctrica, pues yo recuerdo que en la diapositiva anterior teníamos esta fórmula y simplemente reemplazo los valores para obtener 0.0135 amperes. Entonces señalo la cantidad, señalo la unidad de medida y circulo mi resultado. Ok, así de sencillo es esto, no tiene mayor chiste, solamente reemplazar los valores. Bueno, pues van a resolver el problema número 1 y el problema número 2 de la página 90, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 9. Siguiendo este procedimiento que yo utilicé en este ejercicio, van a poder resolver esos problemas. Posiblemente la fórmula no sea la misma, quizá tengan que despejar el voltaje o tengan que despejar la resistencia, pero esa es papita para ustedes porque ustedes dominan el álgebra. Bueno, miren, vamos a ver el tema de potencia eléctrica. Sin embargo, voy a finalizar este video en este instante porque tengo solamente 15 minutos para hacer un video de este tipo y el tiempo se va a agotar y posiblemente no alcance a resolverlo antes de que finalice el tiempo. Así es que vamos a dejar el video hasta aquí y reiniciamos con un siguiente video. Muchas gracias.